George Miller experimentó lo fáciles que serían las cosas si los perros pudieran hablar. Su amigo de 4 patas se sentó mirando al frente durante días en cierto lugar de la pared. A George le tomó bastante tiempo darse cuenta de lo que estaba mirando su perro. Pero una vez que lo hizo, pasó de una sorpresa a otra. Crosby, el perro de George, había estado mirando el mismo lugar en la pared durante días. Solo dejaba de hacerlo a la hora de comer, a pesar de que George ya había inspeccionado cada pedazo de la pared varias veces. Y como todas las veces anteriores, el perro Crosby estaba convencido de que George lo había entendido cuando se dirigió a la pared. El perro, feliz, saltaba por la habitación moviendo la cola alegremente. La inspección había sido en vano. George no entendía nada. George, un soltero de 29 años, se había sentido muy solo después de mudarse a otra ciudad. Decidió ir al refugio y se enamoró perdidamente de Crosby, su perro, que todavía era un cachorro en ese momento. George amaba a su amigo de 4 patas. Él no había exagerado una palabra. Crosby era de hecho un perro muy dulce. El animal también era muy social. Estaba encantado cuando George lo llevó al parque de perros. Curiosamente, Crosby no había estado interesado en el parque durante días. George lo había llevado varias veces con él, pero Crosby quería irse a la casa lo más rápido posible después de hacer sus cosas. ¿Acaso estaba todo bien con él? ¿Estaba enfermo o deprimido? Crosby fue muy amable con todos los que conoció, tanto humanos como animales. Aún así, tenía algunos favoritos, incluso el gato y el perro de su vecino. Durante años, Crosby jugó con sus peludos vecinos para el deleite de los espectadores humanos. Desafortunadamente, ocurrió el desastre y sus 2 mejores amigos murieron poco después. Esta fue una gran decepción para Crosby, ya que era un animal muy social. Esta fue la razón principal por la que George lo llevó al parque para perros con tanta frecuencia. Es por esto por lo que se planteó muchas preguntas cuando Crosby ya no quiso jugar más con sus amigos animales. En cambio, se quedó sentado mirando la pared. Un momento a otro, Crosby ya no era el mismo perro de siempre. Solo quería estar en casa, mirando fijamente esa pared. Por supuesto, a George esto lo llenaba de intriga, ya que era un comportamiento sumamente extraño para su perro. Insistió muchas veces para que dejara de hacerlo, pero él estaba muy empecinado en seguir mirando. Un día, George llegó a casa del trabajo. Para su sorpresa, su mejor amigo Crosby no lo estaba esperando en el pasillo. George corrió por la casa sin quitarse el abrigo. Algo andaba muy mal. Normalmente siempre corría hacia él cuando llegaba a casa. Cuando George llegó a la sala de estar, vio a Crosby sentado allí, inmóvil, mirando la pared. George lo llamó preocupado de que estuviera bien. No hubo reacción del animal. Así que decidió agacharse junto a él y ver qué era lo que estaba mirando en la pared. No notó nada en el trozo de pared que estaban mirando juntos. Después de un rato, Crosby dejó de mirar y finalmente se dio cuenta de que su dueño estaba en casa. Se entusiasmó muchísimo y actuó con normalidad. Fuera lo que fuese que había en la pared, Crosby había escapado de su hiperconcentración y se dio cuenta de que tenía hambre. George llenó su cuenco con comida y luego dio un agradable paseo con él. Él no tenía idea de lo que iba a pasar después. Crosby se comportó con bastante normalidad durante el resto de la noche, pero cuando George tuvo que ir al baño en medio de la noche, se sorprendió al ver a su perro clavado nuevamente mirando la pared. George no se dio cuenta al principio, no estaba completamente despierto, pero Crosby parecía estar muy triste. Los dos habían estado juntos durante tanto tiempo que George parecía poder sentir el estado de ánimo de su perro. Era como si una nube muy oscura se cerniera sobre su cabeza y el perro seguía mirando a ese mismo lugar en la pared. Después de 5 días de ver a su perro entrenarse con una pared en blanco todo el día, George pensó que ya era suficiente. Era hora de averiguar qué estaba pasando. George compró una cámara y la puso justo donde se pudiese ver a Crosby mirando justo a la pared.
Tuvo que darse prisa porque iba a llegar tarde al trabajo. Puso la cámara en su lugar, en un lugar donde Crosby no pudiese alcanzarla. Luego, rápidamente, tomó su almuerzo del refrigerador y fue hacia su coche. ¿Qué sucedería cuando él vea las imágenes? George revisó las imágenes, pero se dio cuenta que Crosby no se acercaba a la pared. Evidentemente, solo lo hacía cuando él estaba en casa. Quizás era una forma de decirle algo. Pero, ¿por qué Crosby miraba tanto a la pared? La respuesta resultó ser muy conmovedora. George siguió mirando los videos más detenidamente. Aún así, Crosby no se acercaba. Una tarde, George llegó a casa, se acercó a Crosby y él de inmediato lo miró. Fue corriendo a la pared y empezó a ver frente a ella. George no entendía nada, pero se dio cuenta de que solo lo hacía cuando él estaba en casa. Evidentemente, Crosby estaba tratando de decirle algo a su dueño, pero ¿qué? ¿Qué quería decirle? La parte más loca es que el perro siempre estaba muy feliz cada vez que George se molestaba en acercarse a la pared. Crosby se ponía muy contento, estaba emocionado, había algo escondido en esta pared y quería que George lo descubriese. Para George, esta fue la gota que derramó el vaso. Se dispuso a descubrir qué era lo que Crosby intentaba averiguar que estaba en esa pared. George, sin dudarlo, decidió utilizar el entusiasmo de su perro como una especie de detector de metales. Cuanto más se acercaba George a cierto punto de la pared, más feliz se volvía Crosby, especialmente un punto bajo al suelo. Pareció evocar una reacción muy violenta en el amigo de cuatro patas. George decidió arrodillarse y estudiar el lugar con atención. De repente escuchó un ruido muy extraño. Ellos se miraron y Crosby le trataba de indicar que algo estaba ahí. George ya no pudo controlar más la curiosidad y decidió romper un trozo del panel de la pared que ya estaba suelto. Él metió su cámara de visión nocturna dentro del hueco, pero aún así no había mucho que ver, por lo que decidió que la mejor opción era meter su mano en ella. Metió toda la mano, incluso el brazo, hasta el punto en donde el codo ya no se veía. Sorprendentemente, sus dedos tocaron algo. A medida que George metía más el brazo en la pared, empezó a sentir algo peludo y muy cálido. De inmediato se dio cuenta de que era un animal. Él tenía un poco de recelo de intentar sacarlo, pues no sabía qué tipo de animal era este y si podría ser agresivo. Crosby estaba muy alegre, quería que George lo saque de inmediato. Unos segundos hurgando más en la pared y acariciándolo poco a poco, empezó a sacarlo. Era un hermoso y pequeño gato que llevaba días hambriento y atrapado entre medio del yeso de la pared. George lo sacó, lo limpió y Crosby se acercaba y lo lamía. Es increíble la inteligencia que tenía Crosby. Era un héroe sin duda alguna. Era tanta la alegría de Crosby que saltaba y movía su cola mientras el gatito estaba muy hambriento y era alimentado por George. De inmediato lo llevaron a un veterinario y lo asistieron sin problema alguno. Sus signos vitales estaban muy bien, pero él estaba muy hambriento. Le aplicaron un suero y George no sabía qué hacer. Sabía que adoptarlo significaría otra responsabilidad. Una responsabilidad que su trabajo no le permitía. Para buena fortuna, colgaron fotos del gatito en internet y una familia lo adoptó. Hoy en día es un gato muy feliz, gracias al héroe de cuatro patas. Sin duda alguna, la nobleza de los animales siempre nos hará pensar por qué fallamos como humanos, teniendo en cuenta que nuestra especie debería ser mucho más consciente. Es increíble cómo un perro nos puede enseñar que la perseverancia lo puede todo en la vida. Y más que esto,
Es impresionante ver la empatía que tenía este perro hacia un felino. Si este video realmente te gustó, compártelo con alguien que consideras que debe escucharlo. No olvides dar like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones. De esta manera no te perderás ninguno de mis videos. Yo soy Host y nos vemos en un próximo video.